Miren, todo esto no comenzó con una explosión hollywoodense. La realidad no funciona así. Todo giró en torno a una señal. En los datos había una señal increíblemente débil, perdida entre el ruido cósmico. Tan débil que nuestros propios algoritmos, bastante avanzados, por cierto, la filtraron como basura. Un simple artefacto. Pero fue un becario, un chico que no podía dormir, y decidió revisar los datos descartados, quien la notó. Y eso es fundamental. Un ser humano vio lo que la inteligencia artificial había pasado por alto. Eso ya dice mucho. Al principio todos pensaron, un cometa, bueno, predecible. Después, un asteroide. También aburrido. Pero cuanto más datos reuníamos, cuanto más telescopios apuntábamos hacia ese objeto, 3 Atlas, más absurdas resultaban esas explicaciones. La física simplemente no cuadraba. El objeto era demasiado simétrico, demasiado silencioso, y su movimiento no era aleatorio. Era un movimiento controlado. Por supuesto, todos recordaron a Oumuamua. Era inevitable, pero Oumuamua fue, en esencia, solo una roca extraña. Un ladrillo que giraba y pasó de largo. Interesante, sí, pero Atlas es un nivel completamente distinto. Es como comparar el primer teléfono con el último iPhone. Es una versión mejorada, la 2.0. Es más grande, maniobra y actúa con intención. No es solo un mensajero, eso suena demasiado poético. Es un diplomático o un explorador. Ha llegado a un encuentro del que ni siquiera sospechábamos. Y ahora, cuando lo enfocamos con el James Webb, nuestro mejor sensor en el espacio, tenemos confirmación. Una confirmación que ha hecho callar a todos esos profesores en las salas de conferencias. El 3i Atlas no es simplemente una versión avanzada de Oumuamua. Tecnológicamente está varios órdenes de magnitud por encima, y eso, francamente, resulta inquietante. Y aquí empieza lo más asombroso, su trayectoria. Los objetos interestelares no se comportan así. Entran en el sistema como balas, y lo atraviesan para salir. Fin de la historia. Pero esta cosa se deslizaba, una trayectoria calculada a la perfección. Usó la gravedad de nuestros planetas para corregir el rumbo. ¿Lo entienden? Una cadena gravitatoria. Aprovechó Júpiter para frenar y Saturno para estabilizarse. Exactamente lo que haríamos nosotros para ahorrar delta V. Máxima eficiencia. Como si tuviera un mapa de nuestro sistema solar y una calculadora incluso antes de llegar aquí. Los chicos del JPL corrieron simulaciones 1 millón de veces. 10 millones, da igual. La probabilidad de que un cuerpo al azar repitiera esa ruta es 0. Estadísticamente, 0. Es imposible atravesar el cinturón de asteroides, las erupciones solares y los pozos gravitatorios de los gigantes con tal precisión por casualidad. No es una danza, es una trayectoria perfectamente optimizada con un gasto mínimo de energía. Es una solución de ingeniería. Y luego el Webb nos dio la guinda del pastel, la firma térmica. Los cometas y asteroides emiten calor de manera caótica. El hielo se derrite, la roca se calienta y todo es aleatorio. Pero la firma térmica de Atlas era rítmica, pulsante, con una precisión matemática. No era un fenómeno natural. No era gas escapando de grietas. Era una señal, pura, repetitiva, no aleatoria. En esencia, era calor residual de un sistema activo, como el escape de un motor o un sistema de refrigeración. Era como un latido. Fuera lo que fuese, estaba vivo, o al menos, estaba funcionando. Y debemos averiguar qué es, porque cambia absolutamente todo. Todo el paradigma. Fundamentalmente, la espectrografía del Webb detectó materiales nunca antes encontrados en ningún objeto interestelar conocido. Un compuesto hiperreflectante a base de hidrógeno metálico, posiblemente artificial, y una estructura interna densa que sugería la presencia de segmentos huecos, como si alguien hubiera construido un armazón de materia exótica y lo hubiera recubierto con una coraza capaz de resistir milenios de viaje interestelar. Pero lo más inquietante de todo fue una débil anomalía repetitiva.
una señal electromagnética de baja frecuencia que emanaba del interior del objeto. Se repetía cada 147 segundos, y era idéntica en su firma a la de un púlsar conocido en la constelación del Cangrejo. Sin embargo, el objeto no tenía una fuente interna de energía, ni un núcleo giratorio, ni un campo magnético capaz de generar esa señal. Imitaba algo, o se comunicaba con alguien. Y cuando los científicos, movidos por una repentina intuición, compararon esa señal con los datos de archivo de Oumuamua, descubrieron algo aterrador. La misma frecuencia había sido registrada fugazmente en la estela de Oumuamua, justo antes de que abandonara nuestro sistema. En ese momento se consideró ruido. Solo ahora esa señal era más fuerte, más clara, más insistente. Cuando Oumuamua pasó cerca de la Tierra en 2017, lo hizo en silencio. No tenía cola cometaria, ni una fuente evidente de propulsión, y su extraña aceleración desconcertó a los expertos. Tenía forma de cigarro, y giraba como un dardo ralentizado. Y aún así, se movía más rápido de lo que podía explicarse únicamente con la gravedad. Algunos, como Avi Loeb de Harvard, afirmaron que se trataba de tecnología extraterrestre, quizás una vela solar. Otros insistieron en que era una casualidad de la física, un capricho de la naturaleza. Pero las discusiones nunca se resolvieron, porque el objeto desapareció antes de que pudiéramos estudiarlo adecuadamente. Ahora, con el 3 Pori Atlas dentro de nuestro alcance, el misterio de Oumuamua volvió a resurgir. No porque el nuevo objeto se pareciera a él, sino porque lo superaba en todos los aspectos, más grande, más lento, más estable y, sin duda, actuando con un propósito. Algunos empezaron a sospechar que Oumuamua no fue un explorador, sino una sonda, un dispositivo pasivo de reconocimiento, una piedra lanzada al agua para ver si se formaban ondas. Pero el 3 Atlas no era pasivo, era instructivo. Nos observaba del mismo modo en que nosotros lo observábamos a él. Era una segunda fase, como la diferencia entre la señal de un radar y un dron con cámara. Y si eso era cierto, entonces debíamos plantearnos una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Qué ocurrirá después? La NASA no confirmó ninguna actividad extraterrestre. Las declaraciones oficiales seguían siendo cautelosas, neutrales y envueltas en jerga científica, hablando de un objeto interestelar con características inusuales. Pero investigadores independientes, no atados a protocolos gubernamentales, declararon públicamente sus temores. En chats internos filtrados a la red, el equipo de la Agencia Espacial Europea llegó a llamar al 3I Atlas un posible motor de conciencia. Lo que significaba exactamente no estaba claro, pero combinado con las últimas imágenes del web, esa teoría adquiría un contorno inquietante. La estructura interna del 3 Atlas, cartografiada mediante tomografía gravitatoria, recordaba a fractales geométricos recursivos, patrones que se sabe aparecen en sistemas autoorganizados complejos, como el tejido cerebral, las redes neuronales y los procesadores cuánticos. Como si el objeto no hubiera sido creado solo para sobrevivir en el espacio, sino para pensar en él, y lo que resulta aún más preocupante, evolucionar mientras se desplaza entre sistemas estelares. Imaginen una nave capaz de volverse más inteligente a medida que observa, que adapta sus materiales, formas y comportamientos según lo que encuentra. No es inteligencia artificial en nuestro sentido, sino algo orgánico, sistémico y potencialmente consciente. Quizás eso es lo que enfrentamos ahora. No solo un visitante, sino un ser en aprendizaje. Y si está aprendiendo de nosotros, ¿para qué se prepara? Cuando los científicos creyeron haber calculado la trayectoria futura del 3 Atlas con una precisión de pocos kilómetros, ocurrió algo que rompió el frágil consenso. Un repentino cambio de rumbo. En una noche clara, telescopios en Chile y Hawái registraron una desviación leve pero inconfundible de su órbita prevista, inexplicable por la gravedad, el viento solar o cualquier otra fuerza natural conocida. El objeto se apartó ligeramente de su arco proyectado,
alineándose con un nuevo vector que lo acercaba al plano orbital de la Tierra. Para algunos fue un error de cálculo, pero para los analistas de la red de espacio profundo, el resultado fue mucho más preocupante. El 3 Atlas reaccionó, ya fuera a nuestra atención constante o a algo más que no vimos. Cambió de dirección con una oportunidad y una sutileza que implicaban una decisión. Y precisamente esa palabra, decisión, fue la que provocó reuniones nocturnas de emergencia en la NASA, la ESA, y centros de análisis privados de todo el mundo. No fue una casualidad. Fue una maniobra quirúrgica, precisa, sin motores visibles ni emisiones, y confirmó la posibilidad largamente temida. Si Oumuamua fue un observador pasivo, el 3 Atlas observa activamente y, tal vez, maniobra. Mientras las agencias gubernamentales guardaban silencio, un grupo de especialistas independientes en datos y criptografía, que trabajaban en una red clandestina, comenzó a analizar los impulsos electromagnéticos emitidos por el 3 Atlas. Usando redes neuronales profundas, entrenadas en el reconocimiento de patrones multilingües y en registros de señales cósmicas, descubrieron una secuencia recursiva. No era un mensaje con palabras, sino un mensaje en proporciones. La proporción áurea, la secuencia de Fibonacci. Espirales de números primos. Los mismos códigos matemáticos fundamentales que aparecen en la vida biológica, en la formación de galaxias, en la secuenciación del ADN y en antiguas construcciones arquitectónicas de la Tierra. Algunos lo consideraron una gran coincidencia, pero la señal no era constante. Variaba con el tiempo, respondiendo sutilmente a la actividad solar, a la proximidad de los planetas, incluso a las emisiones de radio de la Tierra. Y entonces llegó un descubrimiento escalofriante. Una breve alteración en el patrón de impulsos, una pausa de entre 3 y 14 segundos, coincidió exactamente con el momento en que el James Webb se enfocó por primera vez en el 3 Atlas en el espectro infrarrojo. Eso significaba que el objeto no solo sabía que lo estábamos observando, respondió enviándonos una huella matemática, hablando en un lenguaje tan antiguo como el propio habla, el lenguaje de la creación, de la vida, del diseño. Lo que horrorizaba a los investigadores no era solo la trayectoria o la señal, sino lo que se ocultaba bajo la superficie. La espectroscopía del James Webb detectó rastros débiles de moléculas de carbono complejas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, en la cubierta externa del 3 Atlas. No eran simples compuestos orgánicos, se consideran bloques de construcción de la química prebiótica, precursores de aminoácidos, estructuras de ARN y, en última instancia, de la vida misma. Lo más inquietante de este hallazgo fue su pureza. A diferencia de las mezclas caóticas que se encuentran en cometas primitivos, estas moléculas estaban perfectamente estructuradas, casi cristalizadas, lo que sugiere que habían sido purificadas o cultivadas con un propósito específico. Algunos sugirieron que podría tratarse de una nave sembradora, un antiguo portador de vida, diseñado no solo para explorar, sino para colonizar siguiendo el principio de la panspermia. Y si eso fuera cierto, entonces la Tierra quizá no era un destino al azar. ¿Podría ser el objetivo, no para la guerra ni para la destrucción, sino para la asimilación? Un lugar donde plantar algo, observarlo y, en última instancia, fusionarse con ello. Ahora, con 3 visitantes interestelares confirmados, Oumuamua, Borisov y el 3 y Atlas, los científicos empiezan a conectar puntos que antes parecían incompatibles. Oumuamua giraba, silencioso y veloz. La sonda de sigilo perfecta, la cometa 2 y Borisov, se parecía a un cometa común, pero con una composición química inusual y una aceleración extraña, como si fuera una prueba de nuestra capacidad para distinguir lo natural de lo artificial bajo una máscara. Y el 3 y Atlas es un híbrido, lento, masivo, diseñado. Su complejidad crece cuanto más tiempo permanece en el sistema solar. La ESA registró ligeros cambios en su superficie reflectante, como si los paneles de su casco modificaran su ángulo.
Alteraciones en los patrones que sugieren autorreconfiguración, como si la máquina se ajustara a sí misma, adaptándose, preparándose. Y entonces llegó el desarrollo más aterrador. Según los últimos datos, el 3I Atlas comenzó a emitir una señal secundaria de frecuencia aún más baja, con impulsos más largos, y dirigida hacia el espacio profundo, no hacia la Tierra. Estaba transmitiendo hacia afuera. Algunos decían que estaba llamando refuerzos, otros que estaba enviando un informe. Pero en cualquier caso, algo era ya innegable. Nunca había sido simplemente una roca interestelar. Era un nodo, una sonda, un mensajero. Y justo cuando los científicos pensaron que ya habían aprendido todo lo posible del 3 Atlas, ocurrió algo que rompió la barrera entre la observación y las consecuencias. Un globo de reconocimiento de gran altitud sobre la Antártida, parte de un programa secreto de monitoreo atmosférico, registró un potente estallido de microondas, corto, brusco y centrado exactamente en el polo sur. Al principio se atribuyó a una interferencia solar, hasta que la verificación cruzada de datos mostró que el momento coincidía perfectamente con el nuevo cambio angular en la trayectoria del 3I Atlas. Pero no fue todo. Instantes después del estallido, varias estaciones sísmicas en el continente helado detectaron zumbidos de frecuencia ultrabaja, no relacionados con actividad tectónica ni con movimientos de hielo. Esas frecuencias eran idénticas en tono y duración al impulso cósmico profundo emitido por el 3 Atlas. De pronto, lo que se consideraba una anomalía cósmica se convirtió en una intrusión terrestre. ¿Acaso el objeto estaba influyendo de algún modo en el campo magnético de nuestro planeta o, peor aún, activando algún mecanismo enterrado bajo el hielo? La idea de que el 3 Atlas pudiera estar despertando sistemas dormidos en la Tierra, naturales o de otro tipo, no solo era impensable, era inaceptable, y sin embargo, los datos eran irrefutables. De vuelta en el centro de control de misión, uno de los analistas más jóvenes tropezó con algo escondido en un antiguo conjunto de imágenes de telescopios. Cuando superpuso la trayectoria del 3 Atlas sobre la cuadrícula de coordenadas celestes de los mapas estelares babilónicos, notó que el camino del objeto no solo coincidía con alineaciones planetarias, sino también con constelaciones consideradas sagradas en muchas civilizaciones antiguas: Orión, Draco y las Pléyades. Al colocarlo en una línea temporal, esos cruces formaban una espiral perfecta, casi idéntica a las que aparecen en antiguos petroglifos de Sudamérica, África e incluso en el Egipto predinástico. Algunos descartaron esa conexión como pseudoarqueología, pero otros, en el equipo científico del Webb, empezaron discretamente a ejecutar modelos basados en la hipótesis de que la ruta del 3 Atlas era performativa. Un mapa ritual codificado en su movimiento, visible solo para especies lo bastante desarrolladas como para reconocer el patrón. ¿Qué pasaría si este objeto no solo viajaba, sino que transmitía cultura, lenguaje, memoria, historia, la humanidad antigua? Si era así, ¿era esa espiral un mensaje de paz o una advertencia dejada por quienes vinieron antes que nosotros? A medida que crecía la tensión en los círculos de defensa privados y en las agencias secretas, comenzó a ganar fuerza una teoría radicalmente nueva: la hipótesis de la cerradura y la llave. Según esta idea, Oumuamua fue la cerradura, un objeto silencioso e inerte, enviado para evaluar pasivamente la preparación, la inteligencia y la reacción de la Tierra. Era inofensivo porque nunca estuvo destinado a interactuar. Era un disparador, una caja fuerte cósmica, y el 3 Atlas sería la llave, creada no solo para observar, sino para abrir algo, ya fuera algo enterrado dentro del planeta, codificado en nuestra especie, o esperando activarse en órbita. Apoya esta teoría un hallazgo hecho apenas unos días atrás: una diminuta oscilación en la magnetosfera terrestre, perfectamente sincronizada con la señal del 3 Atlas. Invisible a simple vista, pero lo bastante potente como para interrumpir el funcionamiento de un satélite de comunicaciones lejanas. El fenómeno duró apenas 6 minutos, pero en ese tiempo 2 sondas Voyager, nuestros propios mensajeros al espacio interestelar,
se desviaron momentáneamente de sus protocolos, emitiendo extraños picos de datos que los analistas aún no han podido descifrar, como si algo hubiera despertado dentro de ellos. Algo familiar, como un apretón de manos o una respuesta. A medida que se filtraba cada vez más información, volvió a surgir una idea polémica pero convincente: la hipótesis del portal. Algunos científicos, inspirados por la teoría cuántica de campos, empezaron a considerar que el 3I Atlas podría no ser una nave, sino un portal móvil, que no viaja a través del espacio sino que crea distorsiones locales del espacio-tiempo. En otras palabras, un generador móvil de agujeros de gusano. Las pruebas estaban en los ligeros efectos de lente gravitacional detectados por el Webb, imposibles de explicar con calor o luz. Pequeñas distorsiones gravitatorias que se comportaban como microsingularidades. Más inquietante aún, esas distorsiones no solo afectaban a la luz, sino también al tiempo. Los datos espectrales mostraban un desplazamiento temporal. La luz llegaba antes de lo que debía, algo que solo ocurriría si el tiempo mismo se comprimiera alrededor del objeto. Si eso era cierto, entonces, el 3 Atlas no era simplemente una nave extraterrestre. Era una anomalía artificial, un manipulador de espacio y tiempo, un guardián de puertas. Y la Tierra quizá no era su primer destino, sino solo el siguiente. Al continuar con el monitoreo infrarrojo prolongado, el telescopio Webb hizo un descubrimiento impactante. El objeto no solo reflejaba la luz estelar, sino que emitía radiación en un rango muy estrecho del espectro electromagnético, entre los rayos gamma y los rayos X suaves. Una franja considerada prácticamente silenciosa en fuentes cósmicas naturales. El 3 Atlas generaba impulsos que se repetían cíclicamente como una secuencia binaria. Lo que alarmó a los investigadores no fue tanto la emisión artificial en sí, sino su interacción con los instrumentos terrestres. Varios observatorios espaciales reportaron sobrecargas en sus sensores. En un telescopio prototipo en Australia, el chip principal de detección se derritió debido a un pico de señal que duró apenas milisegundos. La conclusión fue devastadora. El 3 Atlas tenía la capacidad de cegarnos, de silenciar nuestros instrumentos. Oumuamua había sido enigmático, pero nunca hostil. El 3 Atlas empezaba a parecer estratégico. Sus señales no eran faros. Eran campos de interferencia, sutiles, precisos y profundamente intencionados. Ante la creciente alarma global, un equipo multinacional de investigadores llevó a cabo un experimento inesperado: la medición del comportamiento de los campos electromagnéticos naturales en la Tierra. Por todo el mundo, los detectores de anomalías magnéticas registraron un patrón de sincronización. Volcanes antiguos, cuevas cristalinas e incluso líneas de falla comenzaron a resonar en la misma frecuencia que los impulsos del 3 Atlas. Los sismógrafos captaron vibraciones de bajo nivel, que algunos geólogos describieron como un latido, pulsando cada 43 segundos. Pero lo más inquietante fue lo observado en los animales. Poblaciones enteras de aves migratorias, ballenas e incluso insectos subterráneos cambiaron sus rutas de navegación simultáneamente, como si una brújula invisible se hubiera alterado, como si la propia Tierra recordara algo. Y el 3 Atlas había sido el desencadenante que lo sacó a la superficie. En medio del Océano Pacífico, una red privada de satélites, financiada por un magnate tecnológico, interceptó una ráfaga de señal diferente a todo lo registrado antes. Provenía del 3 Atlas y estaba dirigida directamente a la Luna. El mensaje no estaba en ningún idioma conocido. Estaba estructurado como un paquete de ondas multinivel, codificado en 5 dimensiones de datos. Cuando la red de espacio profundo de la NASA rastreó su trayectoria, confirmó una verdad aterradora. La transmisión apuntaba a una coordenada lunar muy específica, una región con una concentración de masa inusualmente alta, un mascón, considerada durante mucho tiempo como un vestigio antiguo. O algo más. La teoría ya no era ciencia ficción. El 3 Atlas tal vez estaba intentando activar algo enterrado en la Luna.
detrás de bastidores, no todos los esfuerzos fueron científicos. En un intento desesperado por poner a prueba el comportamiento del objeto, desde una plataforma orbital secreta, se lanzó una sonda militar clasificada. Su misión: realizar un sobrevuelo cercano al 3 Atlas y llevar a cabo un escaneo. La sonda nunca llegó. A solo 1,3 millones de kilómetros del objetivo, la comunicación se cortó. 27 segundos antes de perder la señal, la sonda registró algo que heló la sangre incluso de los expertos más curtidos. Una pared energética, no una estructura física, sino un campo de partículas cargadas dispuesto en una configuración reticulada, similar a una jaula de Faraday. La última imagen recibida mostraba un reflejo fractal de la propia sonda, como si el objeto la estuviera escaneando en respuesta, en una imitación perfecta. Y luego, silencio. En ese momento ya no hubo dudas. El 3 Atlas no solo detectaba amenazas, estaba protegido, era reactivo y, tal vez, vivo. No en el sentido biológico, sino en el cuántico. Una máquina con conciencia, un sistema con memoria, un guardián de algo que nunca debimos encontrar. Así que ahora nos hacemos la pregunta que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. ¿Y si el 3 Atlas no entró en nuestro sistema solar por casualidad? ¿Y si en realidad nunca entró, sino que estaba latente, esperando? Colocado en una trayectoria no para explorar, sino para repetirse. ¿Y si su curso era ancestral, calculado para cruzarse con civilizaciones únicamente cuando alcanzaran cierto umbral? Un nivel de conocimiento tecnológico, de curiosidad cósmica, de osadía. ¿Y si hemos cruzado esa línea demasiado pronto? Porque quizá el verdadero horror no está en que el 3 Atlas sea artificial, ni en que esté vivo, ni siquiera en que nos observe. Quizá la verdad más aterradora sea que no nos observa a nosotros en absoluto, que todo lo que hace, cada señal, cada corrección, cada maniobra silenciosa está destinada a otra cosa, a algo que viene detrás de él, que todavía está en camino, y en ese caso, no hemos descubierto simplemente un objeto de entre las estrellas. Hemos activado una baliza, una cerradura, una advertencia, y ahora el universo escucha. Mientras los círculos científicos y militares se afanaban frenéticamente por encontrar respuestas en los datos y las ecuaciones, el resto del mundo empezó a buscarlas en otro lugar. La humanidad, confrontada con lo incomprensible, hizo lo que siempre ha hecho: recurrió a la fe. Por primera vez en un siglo, el discurso científico se dio paso a un despertar espiritual global, tan poderoso e impredecible como el propio 3 Atlas. La trayectoria en espiral del objeto cruzando constelaciones sagradas, Orión, el cazador, Draco, el guardián, las Pléyades, las 7 hermanas, fue interpretada de inmediato no como una casualidad astronómica, sino como un signo divino. Las constantes matemáticas que transmitía, la proporción áurea, el número pi, dejaron de ser simples cifras. En ellas se veía la firma del Creador, el lenguaje universal con el que Dios hablaba al cosmos. De repente, textos antiguos, desde el Apocalipsis hasta los escritos védicos, comenzaron a estudiarse con una intensidad desesperada. En todo el mundo surgieron nuevos cultos. En California, los hijos de Atlas se reunían en las cimas de las montañas, meditando al unísono con su impulso de 147 milisegundos, convencidos de que podían comunicarse telepáticamente con él. En Japón, una secta sincrética unió el sintoísmo con la astrofísica, proclamando al 3 Atlas como un kami, un espíritu divino del cosmos que había regresado para purificar la Tierra. Sus rituales incluían la construcción de complejos circuitos electrónicos que, según ellos, resonaban con las señales del objeto. Pero las conmociones más profundas ocurrieron dentro de las religiones establecidas. El Vaticano convocó un cónclave secreto de astrónomos, teólogos y exorcistas para debatir lo que el Papa, en una conversación privada, llamó Imago Dei Cosmológica, la imagen cosmológica de Dios. ¿Era el 3 Atlas un ángel, un demonio, o quizá el mismísimo Arca de la Alianza, pero no para la humanidad,
sino para toda la vida del universo. En Jerusalén, rabinos y cabalistas estudiaban la geometría de su estructura fractal, afirmando que correspondía al árbol de la vida y que era una manifestación física del orden divino. En el Cairo, eruditos islámicos señalaron aleyas del Corán que hablan de señales en los cielos, y declararon al Tres Atlas como el cumplimiento de una antigua profecía. Para muchos, esto era el presagio de la segunda venida. La nave sembradora, portadora de los bloques más puros de la vida, era vista no como una amenaza biológica, sino como el regreso del jardín del Edén. La activación de algo en la Antártida y en la Luna no era una invasión, sino el despertar de reliquias sagradas, dejadas aquí hace eones. Creían que no se trataba del fin del mundo, sino de su transformación. Pero existía también otra interpretación, más oscura. Para millones de personas, el Tres Atlas no era un salvador, sino un destructor. Su zumbido de baja frecuencia, resonando con el planeta, no era un latido, sino un toque fúnebre. En términos bíblicos lo llamaban ajenjo, la estrella que caería del cielo y envenenaría las aguas. El estallido sobre la Antártida y la señal hacia la Luna no eran activaciones, sino la ruptura de los sellos del Apocalipsis. El mundo se dividió. La ciencia podía describir el qué, pero solo la fe se atrevía a responder al por qué. Y mientras los científicos miraban por sus telescopios y los generales por sus pantallas tácticas, miles de millones de personas miraban al cielo, y cada uno veía algo distinto: un salvador, un destructor, un creador. Pero todos coincidían en una cosa: lo que se acercaba no era solo tecnología, era trascendental. Quizá el temor más profundo no residía en que el Tres Atlas fuera una nave alienígena, sino en que fuera algo para lo cual no tenemos palabras, algo que existía en la intersección entre física y metafísica, materia y espíritu. ¿Y si su mensaje no iba dirigido a nuestras antenas de radio, sino a nuestras almas? ¿Y si era la prueba definitiva, no de nuestra inteligencia ni de nuestra capacidad de supervivencia, sino de nuestra aptitud para enfrentar el verdadero rostro de lo divino, o de lo diabólico? Mientras el Tres Atlas continuaba su silenciosa y precisa danza a través de nuestro sistema, la humanidad comprendió que la batalla por el futuro no se libraría solo en el espacio, sino también dentro de cada uno de nosotros. Porque cuando el universo escucha, puede que Dios también escuche, y su silencio era más aterrador que cualquier señal.